El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 7 del versículo 24 al 37. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que ha dicho el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos, hablar a los mudos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio, en el cual meditamos hoy, día 30, se hace referencia a una mujer de fe. Una mujer que no es hebrea, que no es judía, sino extranjera, pero que tiene mucho más fe que cualquiera de aquellos hebreos. Y así sucede en muchos grupos religiosos. Hay personas que están más convencidas de Dios que aquellos que entre comillas nos llamamos católicos y que creemos que el término o la palabra o el nombre nos va a salvar. Y no es así. La fe no viene por iglesias, la fe viene por don de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Esta mujer sirofenicia se arrodilla delante de Dios. No le importa que la muchedumbre la vea, la pisoteen. Ella como madre, como toda mamá que es capaz de hacer cualquier cosa, va y se le pone de rodillas a Jesús y le va a pedir: sana a mi hijo, Señor. Jesús no está recriminándola, ni rechazándola, ni la insulta cuando le va a decir: mira, no está bien que el pan de los hijos se lo demos a los perros. Así se le llama a las que no son personas hebreas, judías, o el mundo pagano. Y Jesús quiere decirle de esa manera, no porque quiera verla como cualquier judío, sino porque quiere suscitar de su corazón esta profesión de fe. Cuando Jesús le dice eso, la mujer no sale corriendo, no huye. ¿Qué haría usted si en la iglesia lo tratan mal? Le hacen un desprecio, como decimos, un desaire. Indiscutiblemente usted comienza a discutir con el sacerdote o con los ministros, como lo ha hecho muchas veces. Y dice: ya no vuelvo a esta iglesia. Y sale corriendo porque usted no sigue a Cristo. Esta mujer nos enseña que ella sigue a Jesús, que ella viene en pos de Jesús y no le importa cómo la vean, cómo le digan. Y ella va a decir: Señor,
También los niños son descuidados y tiran migas y los perritos la comen. Y dicen, me conformo con las migajas. Jesús va a decir, no, hija, no te voy a dar migajas, te voy a dar lo que pides. Vete en paz, tu fe ha sanado. Jesús nos pide fe. Si nosotros tuviéramos fe y nunca huyéramos de Jesús, sino al contrario, nos volviéramos heraldos y erguidos, predicáramos el anuncio de la palabra de Dios, la vida nos cambiara. Pero también se nos presenta cómo Jesús sigue dando vueltas en todos los pueblos y le van a presentar un sordo mudo. Jesús lo va a sanar. Alguien diría, falta de higiene. Con su misma saliva. No, alguien diría, una bendición. Fue la misma saliva de Dios, como cuando Dios hizo, allá en Génesis 1:26, del mismo limo de la tierra, con el Señor lo amasó. Hoy Cristo, el Dios entre nosotros, va a devolverle el oído y el habla a este hombre. Que el Señor también nos sane a nosotros, nos haga escuchar el llanto de su pueblo, su voz, y nos haga hablar de las maravillas y hablemos a aquellos con palabras de aliento y palabras de vida, para que todos podamos vivir en armonía. Amén.